mañana. Libérame y que el viento lleve lejos el recuerdo de mi ayer. Me has borrado con tu sangre por siempre. Entonces, el día de hoy quiero que reflexionemos un poquito sobre una plantación guiada por el Evangelio. Esto está sacado del texto, ¿ya? Así que no se imagina, el pastor va a hablar. No, esto está sacado del texto bíblico de Gálatas, y es justamente lo que hace el apóstol Pablo el día en Gálatas capítulo 4, que vamos a estar leyendo, mostrar a la iglesia de Galacia, específicamente una de las iglesias que fue plantada por el apóstol Pablo, y las circunstancias en que esta plantación se dio. Y realmente algo lindo que el Señor nos puede hablar a nuestros corazones. ¿Qué les parece si vamos al texto bíblico y leemos la palabra del Señor? Y dice así: antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes, que tal vez me haya esforzado en vano. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y, aunque fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? ¿Qué pasó con todo ese entusiasmo de finales de 2012, inicios de 2013? ¿Qué pasó con ese entusiasmo que Dios te dio cuando le conociste? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Me consta que, de haberle sido posible, ustedes habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que, por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. El apóstol Pablo está diciendo: ustedes son una plantación, que el Señor, por gracia y misericordia, me permitió ser el plantador de ustedes como iglesia. Y cuando yo llegué, ustedes estaban profundamente entusiasmados. Ustedes estaban con los brazos abiertos, tenían el corazón grande, lleno, para la iglesia, para la plantación, para todo aquello que iba a ocurrir. ¿Qué pasó con todo ese entusiasmo? Ahora pareciera ser que ustedes se han vuelto en mis enemigos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Que a lo largo o al transcurso de los años, el corazón de los hermanos de Galacia quedó tan trastocado por la falta de verdad o el Evangelio, que no existe más el entusiasmo. Está bien, convengamos, no hay más entusiasmo. Pero no solamente no hay entusiasmo, los Gálatas, que fueron plantados por Pablo, ahora ven a su plantador como su enemigo. Qué fuerte, hermanos, qué fuerte. Y yo lo digo con toda la autoridad como pastor plantador de esta iglesia. Lo que vive el apóstol Pablo no es mentira. El día de hoy yo tengo que lidiar con muchas personas dentro de la iglesia. Primero preguntando dónde está el entusiasmo con el cual tú dijiste: vamos a comenzar, vamos a hacer esto. Y entraron en consejería, y entraron en discipulado, pero en la medida que fue pasando el tiempo,
Ustedes mismos que llegaron a conocer a Dios, en la medida que fue pasando el tiempo, comenzaron a perder esa motivación real por el Evangelio. Y el apóstol dice, ustedes han sido engañados, versículo 17. Esas personas que les están hablando ahora, esas cosas que están leyendo ahora, esas predicaciones que ustedes están oyendo ahora, no son las predicaciones que yo les prediqué en el inicio. Porque estas personas lo que están buscando es que ustedes puedan oír, aunque pareciera ser que tienen buenas intenciones. Lo que ellos buscan es alejarlos verdaderamente del Evangelio. Los últimos 3 versículos. Está bien mostrar interés. Y Pablo no niega que estos falsos maestros puedan tener un interés real, con tal de que este interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera, porque lo que están haciendo me tienen perplejo. ¿Cómo me gustaría estar con ustedes ahora? Porque les estoy escribiendo esta carta. Porque el estilo de vida que ustedes están llevando, ¿van a la iglesia? Sí. ¿Leen la Biblia? Sí. ¿Oran? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? No le está hablando a personas mundanas. Está hablando a personas que se congregan, a los gálatas que están en la iglesia. No le habla a personas que están afuera. El problema es que muchas veces pensamos que el mensaje, que la palabra, no es para mí. Una de las luchas que tuve al inicio como pastor fue que muchas personas en el comienzo, cuando yo predicaba, la persona abrazaba al otro y le decía, ¿viste? Fariseo, judaizante, y los molestaban y se pegaban codazos y hacían esto. Sí, es broma, yo creo que uno puede bromear, no tiene problema eso. El problema de esto es que en el fondo existe un espíritu diferente. Y el espíritu diferente es, la palabra no es para mí, es para el de al lado. La palabra no es para mí, es para otro. Quiero que el día de hoy elimines esa reflexión o ese pensamiento que está en tu cabeza. No es para las personas que están alrededor, es para ti. Y es lo que Dios tiene para ti. Y como iglesia, nosotros vivimos algunas cosas interesantes, ¿ya? 4 años y cada domingo voy a estar recordando algunas cositas. Primero, el año 2012, poquitos días después, en el mes de septiembre, visitamos con el pastor David Vilches. Pero a partir del mes de noviembre, algunos días después que mi hijo Tomás nació, comenzamos con el trabajo de la plantación aquí en Antofagasta. Yo venía 2 veces al mes, nos programábamos, y estos eran los afiches, ¿se acuerdan? Una comunidad misional, proyecto de plantación, no existía nada. No existía nada, cada uno tenía su vida aparte, un montón de cosas, y este desconocido venía aquí, avisaba, etiquetaba a medio mundo, a quien se le paraba al frente, le ponía la etiqueta para ver si podían llegar. Y nos juntábamos en un inicio en casa de Esteban también y Andrea. Ahí es una de las primeras reuniones donde estuvimos presentes. Está Katy, Andrea, Igda, Daniela Hachura, está Francisco arriba, Francisco Cuevas, Jaime, ¿cómo se llama? También está el Pedro Guerrero, ahí tenemos al Gato, ¿ya? Al Víctor, tenemos a Esteban, a Ariel y Juan Guerrero. Y ahí veníamos y yo hacía estas reuniones y comenzábamos a hablar de qué cosa, de cómo ser una comunidad misional, de cómo vivir una vida lejos de la religiosidad. Y al mismo tiempo, al año siguiente, nosotros con mi familia nos cambiamos, ¿ya? Llegamos en el mes de mayo del 2013 y nuestro departamento
comenzamos a recibir las personas. ¿Recuerdan cuando hacíamos reuniones en el departamento? Es una de las pequeñas fotos en que a veces teníamos 35, 40 personas en el departamento porque estábamos y decíamos, sí, vamos a juntarnos, y teníamos nuestras reuniones y estábamos súper contentos, y el departamento era comunitario, todas las personas, y yo no sé cómo lo hacíamos. Magistralmente yo creo que es digno de estudio. En 49 metros cuadrados hacíamos milagros. 50 personas para un baño, ¿cierto? De 1,5 porque no alcanzaba a tener 2 metros. Algunas veces el baño se echó a perder, qué sé yo, pasó por susto y un montón de cosas. Pero vivíamos con alegría y teníamos ese entusiasmo que el apóstol Pablo está hablando, y ocurría en ese espacio. Hasta que tuvimos nuestro primer retiro ya de planificación en julio del 2013. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos reunimos, arrendamos las cabañas de Codelco en Mejillones y fuimos. ¿Quiénes estaban ahí? Ariel, Katy, en esta época también estaba Miguel Astudillo, Marco, Francisco, Pedro, la hermana María, la Dani, Figueroa, Darío, con los 3 niños, miren, están chiquititos, el Yair, cara de guaguita, qué sé yo, y miren a la Danae, la más guagua de todas. Maylin todavía, Leví no existía. Ya Tomás estaba con algunos meses, ahí está el Juan Guerrero, la Evelyn, la Francisca, está el Gato, la Carolina Araya, Andrea y Esteban. Y en esa reunión, ¿qué fue lo que hicimos? Buscar el nombre. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo salió el nombre? Peleas para allá, peleas para acá, vamos a buscar el nombre, hasta que el Señor nos regaló Oasis de Redención. Ser un oasis de redención en medio del desierto. Vida, ya hay vida en abundancia, agua para aquellas personas que tienen sed, que están caminando y que sus vidas son un verdadero desierto. Y realmente el Señor, después de estos últimos 4 años, nos ha dado gracia. Ya tenemos 50 miembros, por pura gracia y misericordia, miembros adultos, 75 a 78 con los niños. Entonces, a muchas personas, algunas personas que desistieron, ¿cierto? Que abandonaron el barco y se fueron, pero ahí estamos, trabajando. Entonces, por lo tanto, lo que el apóstol Pablo está hablando no es una cosa que no se vive, no es algo que no ocurre. Porque, hermanos, pequeñas iglesias que comienzan con el puro deseo del ser humano, con el puro deseo de líderes, de personas, mueren en el camino. Y la ciudad de Antofagasta está llena de grupos que comenzaron con buenas intenciones. Algunos de ustedes que están presentes aquí saben de lo que estoy hablando y forman parte hoy de esta comunidad, porque formaron parte de otra comunidad que no existe más, que murió. Cosas que tenemos acá, objetos que fueron donados por otra comunidad que estaba siendo plantada. Nos regalaron computador, data show. Incluso este púlpito que nosotros tenemos acá es de una iglesia que murió. Guitarra y un montón de cosas. Hermanos, por lo tanto, cuando yo digo 4 años de vida, es pura gracia de Dios. La próxima serie que vamos a tener después de esta se llama Heridos en el nombre de Dios. Y vamos a estar abordando la gran cantidad de personas que sufren, que están sufriendo, que han sufrido en las iglesias, que han sido dejados de lado por sus líderes, que no han sido pastoreados y cuidados, y que literalmente muchos de ellos han sido también extorsionados. Se les ha metido la mano al bolsillo, se les ha quitado absolutamente todo lo que tienen. Y no es difícil encontrarte con amigos, vecinos o parientes que no quieren saber nada de Dios, porque fueron heridos en el nombre de Dios. Por lo tanto, celebrar nuestros primeros 4 años, gloria a Dios. Y de verdad te invito a agradecer. Te invito a agradecer al Señor, porque si todavía existimos, cuando muchas de pequeñas iglesias que comenzaron con buenas intenciones no existen más,
No es por mi esfuerzo, no es por el esfuerzo de ustedes, es por la pura gracia de Dios. Porque no existe nada bueno en nosotros que nos pueda destacarnos para que Dios pueda decir, voy a hacer una iglesia para ti. Entonces, por lo tanto, volviendo al texto, discípulos de Jesús, de una plantación guiada por el Evangelio, abandonan todo tipo de idolatría. Discípulos de Jesús, de una plantación guiada por el Evangelio, abandonan todo tipo de idolatría. Textos 8, 10 y 11. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de lo que en realidad no son dioses. Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Entonces, por lo tanto, aquellos discípulos del Señor, de Jesús, que están en una plantación, y en este caso los Gálatas, que han sido guiados por el Evangelio, abandonan todo tipo de idolatría. Y en primer lugar, podemos encontrar, no sé si me parece esto, sí, ahí debería decir A, ¿ya? Perdón. Los cristianos de Galacia habían sido adoradores paganos, vivieron su religiosidad de manera abierta. Cuando el apóstol Pablo llega a Galacia, él comienza a predicarles el Evangelio. Ellos no eran creyentes, por lo tanto, ellos eran adoradores de otros dioses. Eran personas que le rendían culto a otros dioses. No es como ahora. Nosotros hoy día pensamos que toda la historia ha sido igual, pero esta cuestión el día de hoy de ser ateo y de no creer en Dios es una cuestión novedosa, mis hermanos. No es antiguo. Las personas en la antigüedad eran muy místicos y todos los seres humanos, por lo menos del mundo greco-romano, adoraban a otros dioses. Entonces el apóstol Pablo, cuando él llega, habían personas que adoraban a Afrodita, habían personas que adoraban a Dionisio, habían personas que adoraban a Apolos, o sea, todos los dioses, ¿cierto?, del panteón greco-romano, ellos los adoraban. Y si tenían dioses, ellos también adoraban, ¿cierto?, en los momentos, en las fiestas que tenían. Y ellos tenían cultos con prostitutas sagradas, como muchas veces lo hemos visto. Por lo tanto, los Gálatas saben lo que es adorar a otros dioses, fuera de adorar al Señor. Ellos vivieron su paganismo, ellos vivieron su misticismo con todo lo de ellos, fueron criados en esa esencia. Nadie les dijo, oye, ahora conviértete, ¿cierto?, a Apolos. No, era lo que ellos tenían. Nadie les decía, oye, ahora vamos a celebrar a Dionisio, te lo presento. No, desde pequeños ellos sabían. El día de hoy también hay algunos adoradores de Dionisio, pero no es tema de conversación el día de hoy, ¿cierto? ¿Quiénes son los adoradores de Dionisio? Obaco, cuidado chiquillos, ¿ya? Discípulos de Jesús, perdón que me salte, pero no adoradores de Dionisio. Entonces, principalmente eso. Entonces, los Gálatas eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Esos dioses no eran dioses, porque solamente existe un Dios verdadero. Entonces los Gálatas, y el apóstol Pablo les enseñó, ustedes adoraban dioses que no existían, dioses que no eran dioses. Ahora, pero no podemos olvidar que Pablo argumenta no en contra de la idolatría del pasado. La carta de Gálatas no es un tema de idolatría. Oye, dejen de adorar a los dioses griegos, dejen de adorar a los dioses romanos. ¿Por qué quiero decir esto? Porque existe una mala interpretación muchas veces cuando las personas llegan a la iglesia, nosotros comenzamos a predicarle en contra de lo que ellos habían vivido antiguamente. Y lo que el apóstol Pablo está argumentando es ahora no. Ahora ustedes adoran al Señor. Y es posible que hayan transformado en dioses otras cosas, las cuales ustedes el día de hoy, que era diferente a como lo hacían antiguamente. No podemos olvidar que Pablo argumenta en contra de la religiosidad y de la moralidad legalista que están viviendo. Para Pablo, cualquier cosa que sea sumada al Evangelio,
va a invalidar el Evangelio y se convertirá en un ídolo maligno, aunque sea algo tan bueno como orar, como ir a la iglesia, etc. ¿Cómo se llama el ídolo que tienes el día de hoy? El apóstol Pablo a los Gálatas no les está recriminando que volvieron a adorar a Dionisio, a Apolos, sino que está diciendo que han tomado el legalismo y la religiosidad del antiguo judaísmo e incorporándolo al Evangelio. Y aquello que hemos visto, el propio esfuerzo, las obras. Muchos de ustedes dejan de venir a la iglesia porque se esfuerzan, hacen un esfuerzo personal para venir a la iglesia. Y cuando el próximo domingo o durante la semana te ocurrió algo y te frustras, no vienes a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque venir a la iglesia se transformó en un ídolo para tu vida. Y como no consigues adorar a ese ídolo, o sea, venir o portarte bien o hacer algunas cosas según, entre comillas, tu esfuerzo personal, no sirvo para la iglesia. O me desanimo y dejo de ir. Es posible que no sea eso, pero es posible que todo mes de enero, todo mes de diciembre, planificas leer la Biblia entera durante un año. Voy a leer la Biblia. Los primeros 10 días de enero son maravillosos. Día 11, ya, voy a recuperarme el día 12. Me voy a recuperar el día 13. Ya no, en marzo. No, en marzo voy a leer enero y febrero, lo que no alcancé a leer. Llegamos en noviembre y todavía estoy en Génesis. ¿Y qué es lo que comienzo a hacer? Comienzo a recriminarme porque no conseguí cumplir aquel esfuerzo personal que yo mismo me coloqué. Y por lo tanto ahora yo no soy el cristiano bueno, no soy la buena persona que debería ser, porque no cumplí mi propia expectativa. Eso es idolatría a la Biblia. Puede ser tu familia, pueden ser tus papás, puede ser idolatría a tus hijos, puede ser idolatría a tu esposa, puede ser idolatría a tu propio trabajo, puede ser idolatría. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Por lo tanto, si hay cosas en tu vida que ocupan el lugar de Dios, eres un idólatra, aunque vengas todos los domingos a la iglesia, porque estás buscando de manera personal cumplir ese esfuerzo y esa expectativa. Por eso duele tanto, por eso te defraudas tanto, porque los ídolos esclavizan. ¿Sabías eso? Los ídolos se apoderan de tu mente, los ídolos se apoderan de tu conciencia, los ídolos quieren que tú le rindas culto todos los días. Si venir el domingo a la iglesia, si venir el domingo a la iglesia es un ídolo para tu vida, vas a transformar eso como un ídolo. Y cuando alguien falte a la iglesia, lo vas a cuestionar, lo vas a criticar, lo vas a machacar. ¿Por qué no viene a la iglesia? ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo acá? ¿Sabes por qué? Porque tu esfuerzo personal merece gloria. Pero cuando fracases, ese ídolo te va a apretar y te va a castigar. Queridos hermanos, ¿cuáles son los ídolos de tu corazón por la cual has cambiado la verdad del Evangelio? No tienes que hacer nada. El apóstol Pablo dice, antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos, pero ahora están guardando fiestas, meses, estaciones y años de la religiosidad judía. Cambiaron la idolatría a Dionisio, a Afrodita, y colocaron la idolatría en aquellas cosas, en la religiosidad, en un estilo de vida religioso, para poder agradar a Dios. En segundo lugar, discípulos de Jesús, de una plantación guiada por el Espíritu Santo, por el Evangelio,
Tienen seguridad en su relación con Dios Padre. Tienen la seguridad en su relación con Dios Padre. Si primero el apóstol Pablo nos invita a abandonar todo tipo de ídolos para estar delante de Él, todo tipo de ídolos para vivir una vida conforme y abandonar aquellas cosas y colocar a Dios en primer lugar, también nos dice el apóstol Pablo que estos Gálatas que fueron plantados cuando estaba siendo guiado por el Evangelio, ellos tenían la suficiente seguridad en su relación con Dios, pero ahora que conocen a Dios, o más bien dice el apóstol Pablo, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Lo que el apóstol Pablo les dice, chiquillos, ustedes concretamente tenían una relación íntima con Dios Padre. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió en el camino? Ustedes adoraban a otros dioses, pero cuando ustedes conocieron a Dios mejor, cuando Dios los conoció a ustedes, tenían una relación de intimidad basada en el amor de Dios. Y el apóstol Pablo está buscando que los Gálatas recuerden el verdadero origen de su relación con Dios Padre. ¿Recuerdas cuando conociste al Señor? Que en realidad fue cuando Dios se te reveló. Algunas personas como yo habíamos leído la Biblia por mucho tiempo, pero no fue hasta que leí el texto bíblico que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Reina Valera nuevamente, ¿ya? Y creyeres de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando leí ese texto, hermanos, se abrieron mis ojos y entendí que yo debía, con mis propios labios, que yo debía reconocer al Señor, debía arrodillarme y reconocerlo a Él como Dios. Entonces, por lo tanto, no es cuando yo conozco a Dios, sino que cuando Dios me conoce, cuando Dios se revela a mi vida y Dios conoce todo de mí. No existe absolutamente nada. Lo que Pablo está diciendo es que ellos tienen que recordar el momento cuando ellos conocieron a Dios y cuando Dios los conoció a ellos. ¿Cómo fue ese momento precioso, maravilloso, que dijiste, Señor, mira lo sucio que estoy, mira lo sucia que estoy, y Dios te abrazó y te recibió, no importando la mugre que había en tu vida, y te dice, yo te perdono, yo te abrazo, yo estoy contigo. Y sentiste el abrazo de Dios y lloraste y lloraste y lloraste y le confesaste tus pecados y te arrepentiste. El apóstol Pablo está diciendo, ¿se acuerdan de eso? Lo que hace de los Gálatas una iglesia o un cuerpo es que Dios los conoce. Lo que hace de Oasis de Redención o de cualquier otra iglesia, una iglesia que predica el Evangelio, una iglesia misional, una iglesia que vive de acuerdo a la palabra de Dios, no es el conocimiento teológico, no es el conocimiento bíblico, no es cuántas letras sabemos, no es cuánto venimos a la iglesia o decimos cuánto conozco a Dios, sino únicamente porque Dios te conoce. Dios sabe cuán pecador eres y aún así te llama, te invita y te dice, ven y sigue el camino que tengo trazado para ti. Qué cosa más maravillosa, qué cosa más maravillosa. No es que tú hayas conocido a Dios, sino es que Dios te conoció. No existe nada de lo que tú y yo podamos hacer para que Él nos pueda invitar y llamar. Al mismo tiempo, se puede conocer poco o mucho de Dios, pero el hecho de que Dios nos conozca es un hecho fundamental. Puedes conocer poquito a Dios, puedes llevar poco tiempo en el Evangelio, o puedes llevar mucho tiempo y en realidad no conozcas nada de Dios. Encontré un texto que dice lo siguiente: los cristianos que ya no están seguros de que Dios los ama y aceptan a Jesús, además de sus actuales logros espirituales, son personas inconscientemente, radicalmente inseguros y mucho menos seguros que los no cristianos.
debido a los boletines constantes que reciben de su entorno cristiano acerca de la santidad de Dios y la justicia que se supone que tienen. Su inseguridad se manifiesta en el orgullo, una afirmación defensiva, veloz de su propia justicia y la crítica a la defensiva de los demás. Ellos vienen de forma natural a odiar otros estilos culturales y otras razas con el fin de reforzar su propia seguridad y descargar su ira reprimida. Se aferran desesperadamente a la justicia, legal farisaicos, pero la envidia, los celos y las otras ramas en el árbol del pecado crecen fuera de la inseguridad fundamental. Queridos hermanos, cuando nosotros no tenemos nuestra seguridad de que nuestro papá nos ama y nos cuida, estaremos de tropiezo en tropiezo, de tropiezo en tropiezo, de tropiezo en tropiezo. Cuando en la parábola de los dos hijos, el hijo menor recordó cómo era su padre, volvió a casa. ¿Cuánto tiempo lleva fuera de casa? Quizás viniendo a la iglesia, pero sin una relación de intimidad con nuestro papito. ¿Cuánto tiempo lleva fuera de casa? Y es posible que tu trabajo cristiano, tu trabajo en la iglesia, sin darte cuenta, te absorbe de tal manera que no tienes la intimidad que Él anhela tener contigo todos los días. ¿Hace cuánto tiempo que no tienes intimidad con papito? ¿Hace cuánto tiempo que no te arrodillas y le dices, tú que me conoces todo, muéstrame, revélame aquello que necesito de ti? Él te conoce y te acepta como eres. Dios te ama como eres, pero te ama mucho más para que continúes siendo la misma persona. Dios te ama como estás, Dios te ama como eres, pero te ama mucho más para que continúes siendo el mismo o para que continúes siendo la misma. En tercer lugar, discípulos de Jesús de una plantación guiada por el Evangelio es misional en todos sus aspectos. Es misional en todos sus aspectos. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. ¡Qué tremendo! Entender el concepto de que mi foco tiene que estar puesto en las demás personas, en la misión de Dios. Y la misión de Dios la podemos encontrar ya en Génesis capítulo 12. En las promesas de Dios a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Adán fue creado como padre de la humanidad para revelar la gracia de Dios a todos los hombres. El concepto de Dios y su misión, la missio Dei, como se dice en teología, es que Dios tiene una misión. Y no es que tú tienes una misión y Dios se incorpora a la misión que tú tienes y tú crees que es para tu vida. Por favor, cuidado, cuidado. Dios tiene una misión. Y el problema fundamental de esto es que muchas veces nosotros creemos que esta misión que Dios tiene
Yo la conozco a cabalidad y se me olvida. Por lo tanto, es misional en todos sus aspectos. Primero, una vida misional es flexible en relación a la cultura, pero fiel al Evangelio. Una vida misional es flexible en relación a las cosas de la cultura, pero no abandona, no trastoca, no transforma la verdad del Evangelio. La cultura y las costumbres no son leyes rígidas a las cuales nosotros debamos estipularlos y las cosas deben ser así, de esta manera. Nosotros como iglesia nos hemos cambiado de horario. Nosotros no estamos sometidos a tener un culto los domingos a las 6 de la tarde. Si un día tenemos que salir incluso de este lugar y tenemos que arrendar otro lugar, lo vamos a hacer. No va a ser la cultura religiosa la que nos va a imponer cómo tenemos que vivir. No va a ser la religiosidad mental de algunas personas. Si el día de hoy, por ejemplo, nosotros vemos que este templo que arrendamos por pura gracia de Dios a los hermanos de la Anglicana ya no está funcionando para ser una iglesia misional, no tenemos ningún problema para salir de acá y arrendar otro espacio, otro lugar que nos permita llegar con facilidad a las personas. Si cambiamos de horario, no sé si ustedes consiguen entender. Nosotros no vamos a hacer un culto a la tradición. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está invitando a entender. Al mismo tiempo, los líderes de una iglesia misional se adaptan con facilidad para vivir con las personas que quieren alcanzar, amando la ciudad y amando la misión. Uno de los problemas más grandes que nosotros hemos tenido y que lo volvemos a tomar es que las personas que viven aquí en Antofagasta, en muchos aspectos, incluso los cristianos, piensan que Antofagasta es una ciudad para sacarle provecho. Una ciudad para obtener los recursos de la minería, comprarme una casa en La Serena y luego irme. El problema con ese tipo de personas es que no se dan cuenta que cuando llegan a La Serena después de haber comprado la casa, se encuentran con una sociedad completamente racista. Yo fui serenense, viví mi niñez en la ciudad de La Serena. Y si tú no eres de La Serena, hermano, pregúntenle a los conquimbanos. ¿Cuál es la relación de serenense con conquimbano? Si así, el serenense es así, hay olor a pescado. Así, hermano, así, talla de ese nivel. Entonces las personas se imaginan, y desprecian Antofagasta. No aman la ciudad en la cual Dios los ha colocado. Dios te colocó aquí en la ciudad de Antofagasta. Ama esta ciudad porque Dios tiene una misión y Dios quiere usarte para su misión. No vivas pensando, es que un día me voy a ir y cuando yo me vaya allá voy a alcanzar las multitudes, ¿cierto? Chile para Cristo. Ni ahí con Chile para Cristo si el día de hoy no oras y no lloras por las personas que están aquí, por las personas que tienen problemas y dificultades aquí en tu ciudad, por el problema de los vecinos, de los parientes, de aquellas personas que están a los lados. O imagínense cómo nos cuesta recibir a aquellos que vienen de afuera. Una de las características que tenemos como iglesia, y es que muchas de las personas que están acá reciben bien a aquellas personas que están afuera. Pero muchos de ustedes, hermanos, lamentablemente, son profundamente fríos, porque esa es la cultura de aquí de Antofagasta. Un año para saludar a un hermano. El otro día estaba conversando con hermanos de la iglesia. Oye, ¿conoces a tal persona? No, no lo conozco. Oye, pero si tú hace un año que vienes a la iglesia, ¿cómo es posible que llevas 1 año, 2 años en la iglesia y no conoces a los hermanos de la iglesia? Simple. Porque estás involucrado e impregnado con la cultura y con la tradición de la ciudad. Y la misión de Dios la vives cuando hay alguna actividad. La misión de Dios la vives en algún momento específico. Pero no es parte de tu ADN, no es parte de tus venas. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo estuve con ustedes, yo me hice parte de ustedes. Personas que viven el Evangelio por su propio esfuerzo, son rígidos y amantes del tradicionalismo y quieren que los nuevos convertidos sean discípulos de la tradición y no de Cristo.
Cuando una persona viene a la iglesia, quiero que deje de fumar, quiero que deje de tomar, quiero que deje de hacer esto, quiero que deje de hacer esto otro, porque me estoy fijando en las cosas externas, en aquellas cosas que yo hago por mi propio esfuerzo personal. Cuando yo debería recibirlo con los brazos abiertos y amarlo. Casi todos los domingos entra una persona o un borrachito. Me da pena muchas veces, porque no veo iniciativa en decir, mirarlo. El borrachito va a durar 5 minutos. Tienes 5 minutos para pararlo en la puerta, al lado, y hacer una oración por él. Nada más. Cuando estás interesado y cuando amas la ciudad donde Dios te ha colocado, no importa si tiene o no tiene, no importa cómo es, no importa que tenga el tufo a copete, no importa que tenga un montón de cosas. ¿Entienden a lo que me refiero? Lo que el apóstol Pablo estaba viviendo y estaba haciendo. Discípulos del Señor viven esto. Y no lo digo para reclamar, estoy mostrando simplemente una realidad de lo que nosotros somos. ¿Y saben por qué ocurre esto? Porque estamos viviendo una vida espiritual, esforzándonos para ser buenos, esforzándonos. Entonces, en este esfuerzo no me puedo perder nada del culto. Si le presto un poco de atención, me voy a perder el segundo punto, el sermón, que está súper bueno. El sermón se graba. El sermón se graba. No importa. Yo creo que ustedes perciban una iglesia que es misional en todos estos aspectos. Pablo es misional. Vivió, comió, caminó, amó a los Gálatas. Siguió el ejemplo de Jesús. Otra cosa importante que podemos nosotros encontrar es que es también una vida misional, es transparente. Sean como yo. Pablo es abierto a todos los aspectos en su relación con los Gálatas. Nuestro discurso no es lo más importante. Las personas deben ver nuestras vidas como una carta abierta. ¿Saben cómo estamos viviendo el día de hoy? Nuestras vidas las estamos viviendo como bloqueamos a las personas en Facebook. ¿Quién tiene acceso a mi perfil y quién no tiene acceso? Así vivimos el día de hoy. Las personas de la iglesia no deben saber qué problemas tengo. Las personas de la iglesia no deben saber qué necesidades tengo. ¿Saben por qué? Porque la cultura está en nosotros. ¿Cuál cultura? La cultura del esfuerzo personal y la cultura del no quiero molestar a otro, no quiero incomodar a otra persona. Pero eso no es de Dios, eso es del mundo. Cuando tú impides que la iglesia sepa tus problemas, cuando tú impides que la iglesia pueda orar por ti, cuando tú impides que la iglesia pueda acompañarte, dejas de ser transparente, porque tu vida tiene que ser una carta abierta. Las personas deben saber cómo enfrentas los problemas. Las personas deben ver cómo lo haces. El problema es que el día de hoy sufrimos de falta de transparencia. Nos encontramos con creyentes donde esta es mi vida y esto es lo que puedes ver. Y al igual que Facebook o Instagram o alguna red social, simplemente permite que tus hermanos puedan ver algunas partes de tu vida o incluso personas que no conocen a Dios. Pero el apóstol Pablo fue una carta abierta, se mostró por completo. Las personas necesitan saber cómo solucionamos nuestros problemas, cómo lidiamos con el pecado, cómo lidiamos con la gracia. Porque cuando lidiamos con el pecado va a ser testimonio para aquellos que no saben. Cuando lidiamos con la gracia, ellos lo van a percibir. Cuando lidio con mis problemas más profundos, existenciales, es una manera de anunciar el evangelio a aquellos que están a mi alrededor. Por eso soy misional o somos misionales en todo momento. Las personas necesitan evaluar si Cristo es real en tu vida. Y ocultándote en tu propia concha de caracol, escondiendo la cabeza debajo del piso, como la avestruz. Las personas no van a poder ver, solamente van a escuchar tu discurso. El discurso no ayuda mucho, porque las personas te van a decir: oye, tú hablas que vas a la iglesia, tú hablas que crees en Dios, pero cuando tienes problemas, no te veo como un creyente.
no veo aquello que predicas, no veo aquello que anuncias. Ser transparente, ser abierto. No es para que y por favor no malinterpreten, no es para que toda la iglesia o un montón de personas sepan lo más profundo que ocurre en tu vida, no. Es cómo lidiamos con aquellas cosas, cómo lidiamos con aquellas situaciones. Es misional en todos sus aspectos, incluso en tiempos de sufrimiento, en tiempos de adversidad. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. La enfermedad personal no es problema. El apóstol Pablo estaba enfermo y utilizó su enfermedad para anunciar el Evangelio a los Gálatas. Utilizó su problema. Pero el día de hoy, la vida espiritual que tenemos como iglesia es que la enfermedad es la mayor excusa que nosotros tenemos. Estoy enfermo para faltar al culto, estoy enfermo para cumplir con alguna responsabilidad, estoy enfermo para esto. Hermanos, y la adversidad, en vez de ser un instrumento de gracia para transformar la vida de otras personas, la adversidad que estamos teniendo es una vía de escape. Es una vía de escape porque algunas cosas me están apretando, me están aprisionando. Y el apóstol Pablo está diciendo todo lo contrario. En este caso, las dificultades son usadas como un instrumento para la misión. La adversidad, el sufrimiento y el dolor es utilizado. Podemos aquí pensar, incluso se me viene a la cabeza el sufrimiento y el dolor de las mamitas. ¿Ya quiénes son las mamitas de nuestra iglesia? Mamás que tienen sus hijos, ¿cierto? De 0 a 4 años. Y hermanos, yo sé cómo ustedes, hermanas y hermanos también, cómo ustedes luchan y lidian con sus pequeños, porque es aquello que nos está ocurriendo. Y a veces el Señor nos ha dado la oportunidad para predicar, para anunciar el Evangelio en el CAN, cuando mi hijo se rompió la frente. ¿Qué fue lo que hicimos? Preguntando, las personas preguntan, y en un momento complicado, Dios nos da la oportunidad de orar. Nunca más he visto a las personas por las cuales he orado en el hospital. Les doy la dirección, pero es una oportunidad que Dios nos da en un momento de dolor, de sufrimiento. Necesitamos entender que es una tremenda oportunidad para que la misión de Dios se cumpla, para que la misión de Dios se expanda. Nuevamente, no es que mi sufrimiento y mi dolor es para vivirlo yo solo. La misión de Dios, queridos, la misión de Dios trae consuelo cuando estás sufriendo, trae consuelo cuando estás siendo perseguido, trae consuelo cuando nadie te entiende. Por lo tanto, ser misional es parte de la esencia de una iglesia en plantación, de una iglesia que está conociendo la gracia de Dios de esta manera. Y yo los veo a ustedes, y mi esperanza es que podamos entender. Nosotros no hacemos cultos evangelísticos para que la gente venga y participen de un culto, porque nosotros creemos que la misión es que tú tienes que compartir el Evangelio en el lugar donde Dios te ha puesto. No, pero es que yo no conozco a nadie. Hermano, no vives en el aire. No, pero es que la vecina que está aquí a este lado ya no me quiere hablar. Bueno, hay vecinos más allá. Y bueno, la otra tampoco. Ya, entonces hay espacio, hermano, hermana, en el trabajo, en el lugar, para no ser una persona rígida, para ser una persona flexible. ¿Sabes por qué algunas personas no quieren venir a la iglesia? Porque es posible que hayan visto tu rigidez. Es posible que hayan visto tu poca transparencia. Es posible que tú le digas, soy cristiano, pero no saben cómo tú lidias con los problemas. O cuando tienes sufrimiento, las personas dicen, con cómo lidia con los problemas, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Hermanos, es parte de nuestra esencia como iglesia. ¿Estás pasando por algún problema en este momento? Dios quiere usarlo para su gloria. Dios quiere usar ese problema para glorificarse Él. Sé flexible, sé transparente.
que ocupa esos momentos complicados y difíciles para que las personas puedan entender cómo Dios y el Evangelio te sustentan en estos momentos. Y finalmente, discípulos de Jesús de una plantación guiada por el Evangelio no dependen del líder, no dependen del plantador, no dependen del pastor, y sí de Cristo. Qué tremendo este mensaje que nos deja el apóstol Pablo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Los falsos maestros tenían como meta que las personas de la iglesia se entregaran a ellos. O sea, querían ganar adeptos, querían ganar personas. Una iglesia no necesita de fans, y sí de discípulos, y sí de peregrinos. El problema es que muchas veces tenemos fans en la iglesia, fans que van a una actividad, fans que van a otra, fans que están ahí, en ese movimiento que se puede dar. Pero no hay discípulos que estén dispuestos a estar con el Maestro, con Jesús. El pastor Eugene Peterson nos recuerda y nos dice que en su libro Una larga jornada en la misma dirección, que es tremendamente difícil ser discípulo y peregrino en una sociedad instantánea, que lo quiere todo de inmediato. ¿Cómo puedo ser discípulo? ¿Cómo? Es muy fácil. Si yo dependo del pastor, si yo dependo del líder, mi vida no tiene ningún problema, porque si tengo algún problema, el líder me llama. Si tengo algún problema, el pastor me llama. Ya, mi hermanito, ¿qué es lo que le pasa? Le vamos a hacer cariñito. Si le pasó algo, ya venga para acá. Depender de las personas es fácil. Depender de las personas es tremendamente práctico, tremendamente cómodo. El Señor Jesús no persiguió a sus apóstoles, los invitó a una jornada con ellos. Ven, sígueme. Y uno de los problemas tristes que yo tengo en la iglesia es que si yo no llamo a las personas por teléfono, si no surge una visita del pastor, es la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial. ¿Saben por qué? Porque las personas se acostumbran a ser fans de la iglesia y a seguir a un líder, al pastor, y no a Cristo. Tú no tienes que seguirme a mí. Tú no tienes que seguir a José Prado. Yo aquí únicamente soy un instrumento que puedo ser retirado por el Señor. Y si el Señor no le gusta, viene y coloca a otro. Yo no soy la persona a la cual tú tienes que seguir. Tú tienes que seguir a Jesucristo, el Dios encarnado, aquel que te llamó por tu nombre y te dijo, ven, sígueme. Los líderes cumplimos una función pastoral, una función de oficio para gobernar, para guiar, pero no ocupamos el rol de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque Él mismo es el camino, porque Él mismo es la verdad, porque Él mismo es la vida. Y la función de nosotros como iglesia es estar diciendo, Señor, mi maestro, soy tu discípulo, quiero saber dónde estás, qué vas a comer, cómo estar, quiero estar contigo todo el día. Y si el día de hoy no vas a comer, no comemos. Si vas a comer algo, comemos juntos y avanzamos. Pero quiero saber qué es lo que mi maestro quiere, qué es lo que mi maestro me quiere enseñar. Todos los días en la mañana, cuando te levantas, la primera cosa que deberías decir, maestro mío, ¿qué me vas a enseñar el día de hoy? ¿Qué tienes para mí hoy? En segundo lugar, Eugene Peterson dice que no solamente es de discípulos, sino que también de peregrinos. Peregrinos que estamos en una vida comunitaria con otras personas, que caminamos en esta jornada en la misma dirección, con otras personas que sufren, que cantan, que nos acompañan y que estamos en la misma dirección. Hay algunos que son más ariscos que otros, hay algunos que les cuesta, pero somos todos un cuerpo y caminamos todos en la misma dirección, caminamos todos juntos en la dirección
dirección de la eternidad, en la dirección de Jesucristo. Estas personas, estos falsos líderes necesitaban que las personas los adularan. Como vivían por sus propios esfuerzos, necesitaban la alabanza. Dios tenga misericordia de mí. Y qué difícil esto es para pastores. Porque decir que no nos gusta la alabanza quizás sería mentira. Es una cosa con la cual nosotros tenemos que luchar. Y oro y lucho y oro a Dios todos los días para que Cristo sea glorificado en mi vida. Para que el nombre de Cristo sea exaltado siempre. Estas personas mostraban interés solo como manera de captar la atención, para captar personas. La meta de Pablo, y que estaba sufriendo dolores de parto, era que Jesucristo fuese formado en ellos. Los falsos maestros tenían como meta que se entregaran. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. El apóstol Pablo está enseñando que no dependen del líder, no dependen de estas personas, y sí de Cristo. Y Pablo está dispuesto a hablar la verdad, aunque esta duela. Muchas veces, en mi consejería, voy a hablar la verdad que no te gusta escuchar. Y ahí han habido personas que les ha parecido mal, que no quieren escuchar la consejería. Y una de las consejerías que más me ha traído problemas, podríamos decir, es justamente esto. Dios no está formando lobos solitarios. Tu idea o tu proyecto de iglesia no tiene ningún sentido si no está sometido, uno, a la palabra y dos, a la iglesia. Hay muchas personas que tienen un concepto o una idea de misión como lobos solitarios. No funciona así, queridos. Dios no trabaja con lobos solitarios. El apóstol Pablo salió de la iglesia de Antioquía y le rendía cuenta y prestaba cuentas a la iglesia de Jerusalén. Es posible que tengas un ministerio, es posible que tengas un anhelo en tu corazón de misión. Esta misión no depende de la persona, depende de Cristo. Y Cristo no está fuera, Cristo no está en el aire, Cristo trabaja en su iglesia. Y el problema es que muchas veces hay dolor y hay sufrimiento, porque las personas no quieren someterse a la iglesia. Muchas personas se han ido, mis hermanos, porque no quieren someterse a la iglesia. Cuando yo les digo, hermano, tú tienes que parar de ser un lobo solitario, parar de ser una loba solitaria y someterte a la autoridad de la iglesia. No, pero es que yo tengo estos sueños, el Señor me levantó como evangelista, como predicador y no quieren pasar por el tiempo de que el cuerpo sea el que los envía, el cuerpo sea el que hace las cosas. Cristo se manifiesta no por medio de personas individuales, sino por medio de su iglesia. El problema que las estructuras religiosas rígidas el día de hoy han herido a muchas personas y muchas personas se han confundido en cómo poder servir a Cristo, porque en algún momento fueron engañados y sirvieron a algún líder, sirvieron a alguna persona. Y el líder desapareció, el líder quedó,
pero no quedó el anhelo y el deseo de servir a Dios como cuerpo, sino quedó en ellos o en ellas el sueño de aquella misión o aquella visión que alguna vez les dieron. Yo quiero invitarte para que puedas entender que muchas veces Dios te va a hablar aquellas cosas que no te agradan. Ser discípulo y peregrino no tiene que ver con autonomía. Tiene que ver con, sí Señor, aquí estoy, úsame para tu gloria. Y las personas que estén aquí en Oasis de Redención, que digan amén, úsame para tu gloria. No yo como pastor, no ningún líder. Dios te va a usar para tu gloria, como Él quiere, no como nosotros queremos. Hablar del Evangelio en estas condiciones siempre traerá no solamente dolor y rechazo en algún momento, pero traerá fruto. Personas rendidas a los pies de Cristo. Para meditar y practicar, ¿a qué ídolos corres? ¿Más riesgos de servir? ¿Iglesia, familia, trabajo? ¿O hay varios ídolos? ¿Qué ídolos están en tu vida que estás corriendo riesgo de servirlos? ¿De qué manera te tranquiliza hoy saber que Dios te conoce y que tu vida espiritual no depende de tu propio esfuerzo y sí de lo que Dios ha hecho en tu vida y seguirá haciendo? ¿Cómo es que recordar que Dios te conoce te libera de la tentación de adorar ídolos? Y eso es maravilloso. Entender aquello nos va a liberar de adorar a ídolos que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Qué en particular te ha impactado sobre la naturaleza y el proceder de un verdadero ministerio basado en el Evangelio? ¿Crees que la iglesia en la cual estás el día de hoy es una iglesia que vive y se basa en el Evangelio? Si es así, dispón tu corazón a servir. ¿Algunas veces te interesa que las personas dependan de ti, de alguna manera? ¿Para tener control, para manipular? ¿Por qué? ¿Te podrían estar motivando las mismas metas que motivaban a los falsos maestros? Tener control sobre otras personas. Papás presentes. Bastantes papás y mamás hay aquí. En la medida que nuestros hijos vayan creciendo, nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero uno de los grandes peligros es intentar manipular la vida de nuestros hijos para que sus vidas sean un poquito parecidas a las nuestras, porque nos asusta y nos da miedo cuando entran en un camino desconocido. Todos podemos ser ministros del Evangelio a nuestros hermanos cristianos. ¿Cómo cambiaría tu ministerio? ¿Sabías que puedes ministrar la vida de otra persona por la gracia del Señor? Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé su gracia y que el día de hoy nos ayude, nos acompañe a vivir el Evangelio de tal manera que tú y yo podamos expresarlo de la mejor manera. Caiga suave sobre mí, como lluvia que desciende en la mañana.